Hola a todos, saludos, qué bueno poder compartir juntos una nueva clase de nuestras clases de ortografía. El día de hoy vamos a estar desarrollando los siguientes temas. El primero de ellos va a ser verbos con vir y segundo vamos a estar hablando de palabras con ble, bundo, bunda y vilidad. Así que bienvenidos y comencemos. Verbos con vir. Los verbos en infinito que terminan en vir se escriben con B. Solo los verbos servir, hervir y vivir y sus derivados se escriben con V. Rápidamente recordemos que existen dos tipos de V. A una de ellas se le conoce como V labial o V grande y a la segunda de ellas se le conoce como V o V dental. En este momento, en esta lección, ya que estamos hablando de los verbos con vir, estos verbos se escriben con V, es decir, con V grande o V labial. Ahora, cuando hablamos de un verbo infinito o los verbos en infinito, ¿a qué se refiere? Recordemos primero que nada que un verbo es una acción. Por ejemplo, jugar, caminar, etc. Así que los verbos son acciones. Cuando hablamos de los verbos en infinito, nos referimos a aquellos que se utilizan para definir una acción sin que sea aportada información adicional a ella, como ser algún número, una persona o el tiempo en que dicha acción es llevada a cabo. Así que, lo repito, dos cosas importantes. Primero, los verbos son acciones y los verbos en infinito son aquellos que se utilizan para definir una acción sin tener mucha información acerca de ello, como ser un número, el nombre de una persona o en qué tiempo se llevó dicha acción. Ahora, solo los verbos, ya que estamos hablando de verbos con vir, solo tenemos una excepción y son los verbos servir, hervir y vivir y sus derivados, ya que estos se escriben con V. Ahora, cuando hablamos de derivados, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de derivados nos referimos, por ejemplo, con el verbo servir, sus derivados podrían ser servido, sirviente, servidor y servible. Obviamente, el centro de estos derivados son el verbo mismo. En este caso, el verbo servir. Ahora, como pueden observar en sus pantallas, podemos ver más verbos con vir, los cuales pueden ser escribir, concebir, cohibir, percibir, prohibir, suscribir. Como podemos observar, cada uno de estos verbos llevan vir y se escriben con B. Ahora realicemos una pequeña actividad con lo que es este tema de los verbos con vir. Por ejemplo, tenemos escribe el verbo con vir. Como pueden observar, tenemos dos casillas. En la primera de ellas, cada una de las palabras que podemos observar son los derivados de los verbos de los cuales estábamos hablando anteriormente. Así que, leyendo cada uno de estos derivados de los diferentes verbos, lo que vamos a hacer es definir cuál sería el verbo de cada uno de ellos. Así que, comencemos. Recordemos, nuestra actividad en esta ocasión trata acerca de que debemos de escribir el verbo al cual pertenecen estos derivados que observamos en nuestras pantallas. Así que comencemos. El primero de ellos es servicio. ¿De dónde crees que proviene este derivado? ¿Cuál sería el verbo correspondiente? El verbo correspondiente sería servir. Servicio viene del verbo servir. Ahora, ¿qué tal la palabra prohibitivo? ¿De qué verbo procede esta palabra o este derivado? Este derivado procede del verbo prohibir. Prohibitivo, prohibir. Ahora, la palabra escribiente. ¿De qué verbo procede este derivado? Este derivado procede del verbo escribir. Escribiente, escribir. Ahora la palabra vivienda.
La palabra vivienda es un derivado del verbo vivir. Y como esta es una de las excepciones de las cuales hablábamos al inicio de la clase, de aquellos verbos que se escriben con vir, pero no con B labial, sino con V o V dental, entonces se escribe con B dental, vivir. El siguiente. La palabra hervidero. Esta palabra proviene del verbo hervir. Y como de igual manera es una de las excepciones, la escribimos este verbo con V, hervir. Y por último, la palabra recibidor. Esta palabra procede del verbo recibir. Así que lo vamos a leer juntos una vez más, los verbos con sus derivados. Servicio, del verbo servir. Prohibitivo, del verbo prohibir. Escribiente, del verbo escribir. Vivienda, del verbo vivir. Hervidero, del verbo hervir. Y recibidor, del verbo recibir. Ahora, como podemos observar en esta fila que aparecen los verbos en color rojo, tenemos tres excepciones que son en las cuales mencionábamos al inicio. ¿Reconoces cuáles son las excepciones? Exacto, son las palabras, o mejor dicho, son los verbos servir, vivir, hervir. ¿Por qué? Porque estos verbos terminan en vir, pero con V. Así que este es el tema de los verbos con vir. Ahora desarrollemos lo que es el tema de las palabras con ble, bundo, bunda y bilidad. Se escriben con B las palabras que terminan en bundo y bunda. Por ejemplo, vagabunda, meditabundo. Otros ejemplos de palabras con bundo y bunda son moribunda, nauseabundo. Se escriben con B las palabras que empiezan con bi, bis y bis. Por ejemplo, bifocal, bisiesto, bizcocho. Otros ejemplos de el uso de la B en estas palabras son biberón, bisabuelo, bizarro. Así que estas son las palabras que empiezan con bi, bis o bis. Se escriben con B las palabras terminadas en ble, como ser flexible, confiable. Otras palabras que de igual manera podemos agregar serían temible, comible. Ahora se escriben con B los adjetivos terminados en ble y los sustantivos terminados en bilidad. Ahora, recordemos un poco. Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo. Lo acompañan y proporcionan información de este, como ser sus propiedades y características. Cualquier particularidad que podamos decir sobre un sustantivo es un adjetivo. Ahora, los sustantivos lo que son aquellas palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas. Así que observemos el ejemplo. Tenemos estable y estabilidad. Aquí el adjetivo es estable, que termina en ble, y el sustantivo es estabilidad, terminado en bilidad. Otro ejemplo de este uso de la V podría ser amable, amabilidad. El adjetivo es amable, ya que termina con ble, y el sustantivo es amabilidad, termina en bilidad. Así que este es el tema del día de hoy, verbos con vir y de igual manera palabras con ble, bundo, bunda y bilidad. El objetivo es poder aprender el uso de la V y cuándo debemos escribir la V labial correctamente en las palabras en las cuales corresponde que escribamos este tipo de V. Ahora, las páginas a trabajar en nuestros libros de trabajo son las páginas 67, 68 y 69.
Lo repito, las actividades a realizar de los temas del día de hoy en nuestra clase de ortografía las encontramos en las páginas 67, 68 y 69 de nuestros libros de trabajo. Así que bendiciones a todos, damos gracias a Dios como siempre por permitirnos desarrollar una nueva clase y primero Dios nos vemos pronto en una nueva clase de ortografía. Saludos.